La mañana del 6 de febrero de 2019, un avión privado tenía previsto despegar desde Virginia Occidental con destino a un banco en Lynchburg, Virginia. A bordo debía viajar un hombre de 38 años, padre de 2 hijos, llamado Michael Cochran. Creía que por fin iba a ver el dinero. Dinero de contratos gubernamentales del que su esposa le hablaba desde hacía años. Dinero que demostraría que el negocio familiar era real. Ese vuelo nunca se produjo. Su esposa lo canceló esa misma mañana. Esa tarde, Michael yacía inconsciente en el suelo de la cocina de su casa. El 11 de febrero, había muerto. Harían falta agentes federales, un esquema Ponzi valorado en $2,5 millones, un cuerpo exhumado y un patólogo forense dispuesto a llamarlo asesinato para responder, 6 años más tarde, a la pregunta que perseguía a su familia: ¿qué le ocurrió realmente a Michael Cochran? Este no es solo un caso de asesinato. Es la historia de un hombre que pasó 19 años construyendo una vida junto a una mujer que, bajo la superficie, le mintió durante todo ese tiempo. Al final de esta historia quedará claro hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener viva esa mentira. Michael Brandon Cochran nació el 23 de diciembre de 1980 en Beckley, Virginia Occidental, hijo de Michael Edward Cochran y Donna Ball. Creció en el condado de Raleigh, en pleno corazón de los Apalaches, una región donde todo el mundo parece conocerse y donde la reputación pesa tanto como el dinero. Criado prácticamente como hijo único, su padrastro, Ed Bolt, entró en su vida cuando Michael tenía unos 8 años, y ambos formaron un vínculo que duraría el resto de su vida. Desde niño, Michael estuvo marcado por la actividad física. Jugó al béisbol, al baloncesto y al fútbol americano. Empezó a levantar pesas alrededor de los 10 u 11 años, y para el instituto ya había ganado un primer puesto en una competición de powerlifting. El deporte y el estado físico formaron parte de su identidad desde la infancia, un detalle que más adelante se convertiría en un argumento central de su propio juicio por asesinato. Cuando Michael tenía unos 17 años, conoció a una chica llamada Natalie Jessup, según se cuenta, en una tienda de artículos deportivos donde ella trabajaba. Los dos acabaron matriculándose en la Universidad de Virginia Occidental, Michael en tecnologías de la información, Natalie en farmacia. En noviembre de 1999, durante su primer semestre, se comprometieron. Se casaron en mayo del año 2000. Tras la boda, Michael y Natalie se instalaron en Daniels, Virginia Occidental, y comenzaron a construir el tipo de vida que, vista desde fuera, parece completamente normal y buena. Michael trabajaba en tecnologías de la información, en labores relacionadas con sistemas de cable y conexiones coaxiales. Natalie se convirtió en farmacéutica colegiada, una profesión que en su comunidad llevaba consigo un peso real, dándole credibilidad instantánea allá donde fuera. La pareja tuvo 2 hijos, una hija llamada Nicole y un hijo llamado Aston. Pero si se preguntaba a quienes realmente conocían a Michael, la parte más auténtica de su identidad no era su trabajo. Era la paternidad y el deporte juvenil. Michael entrenaba fútbol americano y béisbol, y era el tipo de hombre que otros padres querían ver en la banda, presente, implicado, no solo con sus propios hijos, sino con los de otros también. Un amigo de la familia describió cómo, cuando un niño de la comunidad perdió a su padre, Michael se convirtió en un apoyo constante para él, llevándolo a pescar y a los entrenamientos, dándole una presencia masculina estable que ya no tenía en casa. Ese era el Michael Cochran que existía antes de que nada de esto comenzara. Un marido, un padre, un entrenador. Durante 17 años, esa fue, sencillamente, la vida de Michael. Nada anunciaba la tragedia que se avecinaba. Eso empezó a cambiar en 2017. En 2017, Michael y Natalie se vincularon a una nueva empresa, Tactical Solutions Group, conocida como TSG. Sobre el papel, y especialmente en su propia página web, TSG se presentaba como una seria empresa de contratación gubernamental, afirmando ser proveedora del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Una segunda compañía, Technology Management Solutions, operaba en paralelo. Natalie dejó su trabajo como farmacéutica para dirigir el negocio a tiempo completo, convirtiéndose en la propietaria mayoritaria, mientras Michael mantenía una participación minoritaria. Para la familia y la comunidad, parecía un capítulo nuevo y emocionante, Natalie, la farmacéutica de confianza local, dando el salto a la contratación gubernamental y al mundo empresarial. Lo que nadie sabía todavía era que, según los investigadores, Tactical Solutions Group jamás había obtenido un solo contrato gubernamental federal o estatal.
Technology Management Solutions se había conseguido 2 contratos estatales, pero Virginia Occidental terminó cancelando ambos por retrasos repetidos. La gran imagen de una empresa proveedora de defensa se había construido sobre casi nada. Pero Natalie no lo presentaba así. Contaba a amigos y familiares que el modelo de negocio estaba inspirado en la película War Dogs, la historia de jóvenes emprendedores que hicieron fortuna navegando los vacíos legales de la contratación militar. Para quienes conocían a Natalie y Michael desde hacía años y confiaban plenamente en ellos, sonaba a una oportunidad única en la vida. Así que invirtieron. Natalie convenció a al menos 11 personas para que aportaran, en conjunto, aproximadamente $2,5 millones al negocio. Para que las promesas resultaran creíbles, los fiscales sostendrían después que Natalie utilizó información de identidad robada perteneciente a personas vinculadas a instituciones bancarias y gubernamentales, enviando a los inversores correos electrónicos que parecían proceder de esas fuentes legítimas. No se trataba solo de un engaño verbal. Era todo un rastro documental falso. El estilo de vida que siguió hizo la mentira aún más convincente. Los Cochran llegaron a poseer 3 viviendas, compraron motocicletas y un Shelby Cobra antiguo de 1965, y viajaron de vacaciones a París y Hawái. En una solicitud de préstamo por $100,000, Natalie y Michael llegaron a declarar activos empresariales superiores a los $500 millones. Antes de que el gran fraude saliera a la luz, hubo una señal de alarma anterior que pocos conectaron en su momento. Natalie había ejercido como tesorera de una cuenta de una liga de béisbol juvenil, y algunos miembros comenzaron a sospechar que faltaba dinero tras una recaudación de fondos. Un investigador privado llamado James Kessenberry encontró compras en tiendas como Tijuana Max y en el restaurante Olive Garden realizadas con fondos destinados al programa infantil. Natalie nunca fue acusada formalmente por el dinero de la liga de béisbol, pero la sospecha quedó sembrada. Y hay un detalle que resulta fundamental para entender el papel de Michael en todo lo que vendría después. Según antiguos investigadores, Michael Cochran no sabía que el negocio era un fraude. Participaba buscando contratos a los que presentarse, pero eso, según el testimonio de un investigador, era prácticamente todo su nivel de implicación. La misma información falsa que Natalie ofrecía a los inversores era, también, la que le daba a su propio marido. Hacia 2018 y comienzos de 2019, empezaron a aparecer las grietas. Los inversores que habían entregado los ahorros de toda su vida o fondos de jubilación querían saber dónde estaban sus beneficios. Y Michael también. Mensajes de texto examinados posteriormente por los investigadores mostraron a Michael empezando a darse cuenta de que había cosas del negocio que no entendía, en particular la distancia entre lo que los inversores decían haber puesto y lo que Natalie le había contado a él. No hacía esas preguntas como alguien ajeno al negocio. Las hacía como marido y socio, alguien que creía firmemente que la empresa era real y que el dinero existía en algún sitio. Simplemente no entendía por qué se retrasaba tanto. La solución de Natalie, según la teoría posterior de la fiscalía, fue programar un viaje. Michael y Natalie iban, supuestamente, a volar a Lynchburg, Virginia, para reunirse con ejecutivos bancarios y por fin acceder a fondos relacionados con los supuestos contratos gubernamentales. Se contrató a un piloto. Michael, según un amigo cercano llamado Christopher Davis, que después testificaría al respecto, estaba genuinamente emocionado. Creía que ese sería el día en que por fin obtendría respuestas, por fin vería pruebas, por fin entendería que el negocio de su esposa era tan exitoso como ella siempre había asegurado. El vuelo estaba programado para la mañana del 6 de febrero de 2019. Esa misma mañana, Natalie escribió al piloto y lo canceló. Ese mismo día en que el vuelo a Lynchburg debía producirse, algo más estaba ocurriendo dentro de la casa de los Cochran. Algo que tardaría años en entenderse por completo. Una vecina llamada Jennifer Davis testificaría más tarde que Natalie se había quejado de encontrarse mal y necesitar insulina. Davis preparó un botiquín con insulina y pidió a su marido que lo dejara en casa de los Cochran esa mañana, de camino al trabajo. Natalie le había dicho a Davis que la necesitaba para ella misma. A las 12:21 del mediodía, Natalie escribió a un contratista llamado Jason Bowen y le pidió que fuera a la casa porque Michael estaba enfermo. Cuando Bowen llegó, encontró a Michael tendido en el suelo de la cocina. Natalie le pidió ayuda para trasladarlo al sofá. Bowen testificaría después que Michael no respondía cuando se le hablaba, y que ni siquiera un frotamiento external, una presión firme con los nudillos en el pecho pensada para despertar a una persona inconsciente mediante el dolor,
provocó ninguna reacción. Después de que le llevaran la insulina, Natalie le habría enviado a Jennifer Davis una fotografía de Michael inconsciente en el suelo de la cocina. Davis describió la imagen como impactante. Más personas empezaron a llegar a la casa. Stephanie Hamilton, auxiliar médica y amiga cercana de la familia, llegó y encontró a Michael completamente sin respuesta. Le dijo a Natalie que necesitaba ser revisado por un profesional médico y se ofreció a acompañarla para conseguirle ayuda de inmediato. Según el testimonio posterior de Hamilton, la respuesta de Natalie fue que Michael necesitaba dormirlo. Christopher Davis, el mismo amigo que había hablado con Michael sobre el viaje a Lynchburg, también acudió a la casa. Encontró a Michael en el sofá, sin hablar, sin responder a nada de lo que sucedía a su alrededor. Davis insistió en que había que llevarlo al hospital. Habían pasado horas desde que Michael se desplomó por primera vez. Varias personas lo habían visto inconsciente. Varias personas habían insistido en que recibiera atención médica de urgencia de forma inmediata. Y aún así, no fue hasta más tarde ese mismo día cuando Michael llegó finalmente al hospital. Al hacerlo, su nivel de glucosa en sangre era de 21. Para poner esa cifra en contexto, un nivel de azúcar en sangre tan bajo no es solo peligroso, está cerca de resultar mortal por sí mismo. Una auxiliar médica que conoció el caso lo explicó sin rodeos: nadie debería tener un nivel de azúcar en sangre de 21. Una persona en ese estado suele encontrarse en coma, luchando por su vida. Cuando los médicos examinaron a Michael, el daño ya se había producido. Había desarrollado edema cerebral, una inflamación severa del cerebro provocada por la caída prolongada y catastrófica de su nivel de azúcar en sangre. Nunca recuperó la conciencia. Michael fue trasladado a cuidados paliativos. No habría recuperación posible. La inflamación cerebral era demasiado severa, la ventana para intervenir se había cerrado mucho antes de que alguien consiguiera para la atención médica real. El 11 de febrero de 2019, Michael Brandon Cochran murió. Tenía 38 años. En ese momento, su muerte parecía, para casi todo el mundo ajeno a la investigación, una tragedia médica repentina y devastadora. Un hombre relativamente sano, un marido, un padre, un entrenador, que había sufrido una caída inexplicable y catastrófica de azúcar en sangre y había fallecido. Hubo duelo. Hubo un obituario que hablaba de un hombre que amaba la vida y amaba entrenar a chicos jóvenes. En lugar de flores, la familia pidió donaciones para el equipo de béisbol de la escuela media Shady Spring, un último homenaje al papel que el deporte juvenil había tenido en toda la vida de Michael. En ese momento, nadie lo llamaba asesinato. En los meses posteriores a la muerte de Michael, el lado financiero de la investigación que en silencio se había ido construyendo alrededor del negocio de Natalie siguió avanzando. Los inversores que nunca habían recibido los rendimientos prometidos seguían exigiendo respuestas, y sus denuncias acabaron llegando a las autoridades federales. En junio de 2019, la policía ejecutó una orden de registro en la casa de los Cochran, vinculada específicamente a la investigación por fraude financiero. Durante el registro encontraron insulina. En ese momento, ese hallazgo no reabrió de inmediato la causa de la muerte de Michael, pero quedó registrado. Quedó documentado. Y no se olvidaría. En septiembre de 2019, Natalie fue formalmente acusada de cargos federales relacionados con fraude electrónico, fraude bancario, fraude en bancarrota y blanqueo de capitales. La investigación reveló la verdadera magnitud de lo que había construido, un esquema que se extendió aproximadamente desde junio de 2017 hasta al menos agosto de 2019, convenciendo a al menos 11 personas para invertir cerca de $2,5 millones en contratos que, según los fiscales federales, o estaban enormemente exagerados o directamente no existían. Un exagente de la Policía Estatal de Virginia Occidental, Timothy Bledsoe, testificó después algo especialmente inquietante: Natalie había seguido buscando nuevos inversores para financiar el falso negocio de contratación militar incluso después de la muerte de Michael. El esquema no se había detenido con la muerte de su marido. Había continuado. En 2020, Natalie se declaró culpable de fraude electrónico y blanqueo de capitales. Como parte del acuerdo, aceptó pagar casi $2,6 millones en concepto de restitución y renunciar a bienes que incluían 2 propiedades inmobiliarias, el Shelby Cobra de 1965, varios otros vehículos, joyas y aproximadamente $45,000 de una cuenta empresarial.
En marzo de 2021 fue condenada a 135 meses de prisión federal, más de 11 años, y se le ordenó pagar más de $2,5 millones en restitución. Para el público, aquello parecía el final de la historia, una farmacéutica convertida en estafadora, atrapada, condenada y sentenciada. Pero los investigadores no habían dejado de mirar la insulina encontrada en aquella casa 2 años antes. Y en noviembre de 2021, mientras Natalie ya cumplía su condena federal por fraude, fue acusada de un cargo nuevo y mucho más grave, asesinato en primer grado, por la muerte de su esposo, Michael Cochran. El caso por asesinato avanzó lentamente por el sistema judicial, retrasado por los procedimientos de exhumación, pruebas forenses adicionales y mociones previas al juicio. El cuerpo de Michael tuvo que ser exhumado 7 meses después de su entierro original para que pudiera realizarse una nueva autopsia. El médico forense, el Dr. Piotr Kubicek, llevó a cabo esa autopsia de exhumación y testificó que no podía determinar una causa de muerte clara. La descomposición, tras aquellos 7 meses, había hecho imposible identificar posibles puntos de inyección o confirmar directamente el uso de insulina a partir del tejido. Ese resultado poco concluyente se convertiría en una de las herramientas más fuertes de la defensa cuando el caso llegó finalmente a juicio, en enero de 2025, en el Tribunal de Circuito del Condado de Raleigh. Los fiscales Tom Truman y Ashley Ochiltree construyeron su caso en torno a un argumento central: Natalie mató a Michael porque éste se estaba acercando demasiado a descubrir el esquema Ponzi, y el vuelo cancelado a Lynchburg fue el punto de quiebre. Si Michael hubiera llegado a ese banco y no hubiera encontrado dinero esperándolo, todo el fraude, y la libertad de Natalie, se habrían derrumbado. El testimonio médico se convirtió en el campo de batalla del juicio. La endocrinóloga, doctora Diane Kruger, testificó que la inflamación cerebral ya había comenzado cuando Michael llegó al hospital, y que la insulina era, en su opinión profesional, la única explicación que tenía sentido médico. El patólogo forense, Dr. Paul Uribe, fue todavía más allá, testificando que el nivel de glucosa de Michael, de 21, era, en sus palabras, profundo, y concluyendo que a Michael se le había administrado insulina y que su muerte fue un homicidio. Uribe reconoció que no existía evidencia física directa de insulina en el cuerpo de Michael, ya que la autopsia de exhumación se realizó años después de la muerte, pero sostuvo que sencillamente no había otra explicación médica razonable para un estado hipoglucémico tan severo y persistente en un hombre por lo demás sano y no diabético. El examinador forense del FBI, Earl Gleim, testificó sobre un frasco de insulina recuperado en la casa de los Cochran, señalando que la tapa de goma parecía haber sido perforada. Otro químico del FBI confirmó que 2 de 3 botellas de líquido recuperadas en la casa coincidían con sus etiquetas, insulina y un esteroide, mientras que una tercera no coincidía con lo que decía contener. Los investigadores también revelaron que Natalie había dado versiones contradictorias de lo ocurrido aquel día. En una versión, dijo que ella y Michael estaban sentados juntos cuando él entró en la cocina, se cayó y se golpeó la cabeza contra la encimera. En otra versión, dada al día siguiente, dijo que Michael había estado dormido en el sofá, que después caminó hasta la cocina y allí se desplomó. También llegó a afirmar que Michael se inyectaba insulina en la espalda. Los fiscales señalaron esas versiones cambiantes como prueba de conciencia de culpa. La defensa, encabezada por los abogados Matthew Victor y Stanley Selden, no negó los delitos financieros. Su argumento era que Natalie era, en sus propias palabras, quizás deshonesta en sus asuntos económicos, pero que esa deshonestidad no la convertía en asesina. Se apoyaron con fuerza en la relación de Michael con el ejercicio físico y los suplementos. La propia hija de Natalie, Nicole, testificó que su padre estaba obsesionado con su físico y tomaba grandes cantidades de suplementos a diario, describiendo pastillas dispuestas sobre la encimera formando un círculo del tamaño de un plato. Ambos hijos declararon sobre un presunto consumo de esteroides, incluidas afirmaciones sobre esteroides orales conseguidos en México e inyecciones de esteroides anabólicos. El argumento de la defensa era directo: quizás la muerte de Michael tuvo su origen en el consumo de suplementos o en algún problema de salud subyacente que no tenía nada que ver con Natalie. El jurado no encontró convincente ese argumento. El 29 de enero de 2025, el jurado declaró a Natalie Cochran culpable de asesinato en primer grado. Habían deliberado durante menos de 2 horas, un margen notablemente breve que tanto los fiscales como la familia de Michael interpretaron como una señal de lo contundente que había resultado el caso del Estado. La siguiente fase determinaría si Natalie tendría alguna posibilidad de libertad condicional.
En Virginia Occidental, una condena por asesinato en primer grado permite al jurado conceder clemencia, abriendo la puerta a una eventual libertad condicional, o negarla, lo que resulta en cadena perpetua sin ninguna posibilidad de excarcelación. La fase de clemencia dividió a la familia en dos direcciones. La madre de Natalie, Daphne Jessup, suplicó al jurado, diciendo que los hijos de Natalie necesitaban a su madre y que ella y su esposo, Larry, quizás no vivieran lo suficiente para volver a verla si se negaba la clemencia. La hija de Natalie, Nicole, llamó a su madre su mejor amiga y dijo que quería tenerla presente en futuros momentos importantes, como cumpleaños y el nacimiento de sus propios hijos algún día. El hijo de Natalie también pidió clemencia al jurado, recordándoles que su decisión marcaría el resto de la vida de los hijos, no solo la de Natalie. El jurado comenzó a deliberar sobre la clemencia a las 3:53 de la tarde. Regresó a las 5:18 con su respuesta, sin clemencia. Natalie Cochran fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus abogados presentaron más tarde mociones solicitando la anulación del juicio o un nuevo proceso, argumentando que el caso debería haberse trasladado a otra jurisdicción y que ciertas pruebas nunca deberían haberse admitido. El juez H.L. Kirkpatrick denegó esas mociones, considerando que el jurado había actuado con imparcialidad durante todo el proceso. Michael Cochran pasó 19 años confiando en la persona más cercana a él, hasta el día en que esa confianza le costó todo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete para más.